¿Qué tal si el verdadero poder no se encuentra en la fuerza, sino en la vulnerabilidad? Hoy vamos a explorar una idea que es, la verdad, bastante radical. Está sacada de un profundo análisis teológico y les aseguro que desafía casi todo lo que creemos saber sobre la influencia y el poder. Esta pregunta que vemos en pantalla es, en esencia, el corazón de todo este análisis. Nos obliga a hacer una pausa y a cuestionar esas ideas que damos por sentadas sobre el poder. ¿Y si la verdadera fuerza no se viera para nada como la imaginamos? Esta frase es una contradicción en sí misma, ¿no? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y este es nuestro punto de partida. Pero lo más increíble es el contexto. Esto no se escribió desde un trono o un palacio. Se escribió desde la vulnerabilidad más absoluta, una celda. Y es justo ahí donde el misterio empieza a tomar forma. Para poder entender esta paradoja, vamos a usar un término clave durante esta explicación: poder apostólico. Ojo, y esto es muy importante, no estamos hablando de pasividad, de no hacer nada. Es una forma de acción completamente distinta, una que encuentra su potencia justo donde el mundo solo ve debilidad. La fuente principal que estamos analizando sugiere que la historia, en realidad, es un gran campo de batalla, pero no entre ejércitos con espadas, sino entre dos maneras de entender el poder, dos lógicas totalmente opuestas. Vamos a ver cómo se ve este choque en la práctica. Aquí el contraste es perfecto. Por un lado, en Getsemaní vemos el instinto humano, usar la violencia, la espada, para tratar de controlar una situación. El resultado, un fracaso absoluto. Y del otro lado, en Pentecostés, la lógica es la inversa. No hay fuerza, solo testimonio, solo la palabra. Y el resultado, una transformación masiva. Miles de personas convencidas voluntariamente. La diferencia es total. Y este contraste tan potente se extiende a las figuras clave. Judas, por ejemplo, representa el proyecto humano de poder, es decir, usar la traición, el control, las tácticas de este mundo para forzar un resultado. Y bueno, ya sabemos que ese proyecto termina en un fracaso rotundo. Los apóstoles, en cambio, operan desde otro lugar, desde el testimonio, desde la fe en un resultado que ellos no pueden controlar. Y eso, paradójicamente, se convierte en el éxito de un proyecto basado en el amor. Ok, entonces la pregunta obvia es, ¿cómo se llevaba a la práctica este poder tan poco convencional? ¿Cuál era, digamos, el manual de acción de la iglesia primitiva? El patrón de acción es súper claro y a la vez totalmente radical. Primero, el poder que reciben no es para dominar, es para servir, para ser testigos. Segundo, la respuesta a la violencia no es más violencia. Es la oración para tener valentía y seguir hablando. Y tercero, su estrategia no es política en el sentido tradicional. Es de obediencia a un propósito más grande. Es una especie de sumisión, pero una sumisión activa y muy, muy poderosa. Y aquí vemos la paradoja llevada a su máxima expresión. Si uno mira la biografía del ministerio más exitoso de la iglesia primitiva, el de Pablo, lo que encuentra es una lista de sufrimientos: azotes, naufragios, hambre, peligros, cárcel. Esto nos dice algo fundamental. La efectividad de su mensaje no se medía por su comodidad o su seguridad, sino por la transformación que producía, y muchas veces esa transformación nacía directamente de su propia vulnerabilidad. Todo esto que hemos visto nos lleva a una de las ironías históricas más fascinantes y, ¿por qué no?, hasta dolorosas. ¿Qué pasó con esta idea tan central? ¿A dónde se fue? Y aquí la fuente de nuestro análisis plantea una ironía que es monumental, de verdad. ¿Cómo es posible que esta estrategia de la no violencia activa, que fue tan central en los inicios del cristianismo, fuera prácticamente olvidada por sus propios herederos, para luego ser redescubierta, sistematizada y convertida en una herramienta política por Mahatma Gandhi? Esta línea de tiempo lo resume todo de una manera brutal. Fíjense, la iglesia primitiva practica esta estrategia como su principal forma de enfrentarse al imperio. Pero en el siglo IV todo cambia. Con el llamado giro constantiniano, la iglesia se alía con el poder estatal y la lógica se invierte por completo. La idea queda como dormida por siglos, hasta que de repente Gandhi la retoma, inspirado por los evangelios, y la convierte en un movimiento de masas. Y finalmente, Martin Luther King Jr. como que cierra el círculo, fusionando los métodos de Gandhi con la raíz teológica original.
Es una historia increíble. Entonces, el punto clave del argumento es este. El problema fue un cambio de identidad. Se pasó de ser un movimiento contracultural que desafiaba al poder a ser un socio del poder. Y claro, al hacer eso, inevitablemente se adoptó su lógica, la de la fuerza, el control, la coerción, en lugar de la lógica original del servicio y el sacrificio. Muy bien, todo esto es historia, pero ¿cómo se ve hoy? ¿Cómo se aplica un principio como este en el mundo actual, con nuestros sistemas legales, con las redes sociales, con todo lo que tenemos? Este cuadro es genial porque traduce esos principios antiguos a un manual de acción para hoy. El objetivo ya no es ganar a toda costa, aplastar al otro, sino buscar una solución que sane. La táctica no es la venganza, ni siquiera la verbal o la digital en redes sociales, sino confrontar con la verdad, pero sin odio. Y la mentalidad es la confianza, usar todas las herramientas éticas que tengamos a la mano, sí, pero soltando esa ansiedad por controlar el resultado final. En resumen, es actuar con toda la integridad posible, pero sin apego al desenlace. Y esto es clave que quede claro. No estamos hablando de inacción, de no hacer nada, de ser pasivos. ¡Para nada! Se trata de usar las herramientas que existen, el sistema legal, la protesta pacífica, el diálogo, pero con un espíritu, con un cómo y un por qué completamente diferentes. Al final, la clave no es la herramienta que se usa, sino la intención que la está moviendo. Y al final, todo este análisis nos trae de vuelta al punto de partida, a una elección fundamental sobre cómo queremos operar en el mundo. Una elección que, la verdad, se nos presenta una y otra vez en la vida. Y esta es la pregunta final que nos deja la fuente. Es una elección que no pasa de moda y que es profundamente personal. ¿Qué lógica seguir? ¿La lógica de Judas, que busca forzar los resultados, controlar todo a través del poder de este mundo? ¿O la lógica de la cruz, que confía en el poder transformador de la vulnerabilidad, del servicio, del amor que se sacrifica? La respuesta que demos lo define todo.